El tema del día de hoy es resucitados para vida. Y tú podrías pensar que es un título que podría ser un pleonasmo. ¿Cómo puedes resucitar para muerte? Pero resucitar para vida tiene un objetivo primordial en nuestras vidas. Cuando un médico lleva a cabo un procedimiento, creo que se llama RCP, que resucitan a las personas, tiene una intención. No es que resuciten para que se les vuelvan a morir, sino que resuciten para vida, para que ellos puedan continuar con su vida en esta tierra. En lo natural así funciona, y en lo espiritual funciona de la misma manera. Tú y yo fuimos resucitados. Dice la palabra que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y si tú y yo fuimos resucitados, el objetivo de esa resurrección es la vida. Ahora yo te preguntaría, ¿qué vida es la que vamos a vivir tú y yo? La vida de Cristo. Esa es la vida que tú y yo tenemos que vivir. La vida de Cristo. Porque si tú y yo fuimos hechos partícipes de Él y ahora somos su cuerpo, tenemos que vivir lo que Él vive. La palabra dice, como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Así que nuestra realidad es su realidad, la realidad de Cristo. ¿Dónde está Cristo? No solo está en nuestro corazón, sino que está sentado a la diestra del Padre y ahí está dominando sobre todo, aunque dice que ahí está hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, por debajo de sus pies. Él está ahí sentado a la diestra del Padre. ¿A quién le corresponde hoy en día ejecutar o ejercer esa autoridad y ese dominio que Él tiene? A la iglesia. Así que tú y yo debemos vivir lo que Él nos mandó a vivir, que es establecer ese reino en esta tierra, representando ese reino en donde nosotros vivimos. Así que tú y yo fuimos resucitados para vida y no para cualquier vida, para una vida que tiene un propósito eterno y divino, un propósito que tiene un respaldo maravilloso y divino de parte de nuestro Dios para que tú y yo podamos cumplir viviendo esa vida que Él nos ha otorgado. Así que hablar de resurrección es hablar de volver a la vida y de tener todo ese respaldo y esa representación de Dios en esta tierra. Entonces tú y yo no vamos a vivir cualquier tipo de vida. Tú y yo vamos a vivir la vida misma de Cristo. Eso es lo que muchas veces yo creo que nos causa cierta resistencia a buscar a Dios realmente como Él merece o desea ser buscado. Porque entendemos que cuando estamos caminando en los caminos que Él nos ha mandado a andar, hay oposición. Y hay prueba, y hay lucha, y hay angustia. Pero eso es algo que Él anticipó que iba a suceder. Pero hay una promesa maravillosa, dijo, pero no van a estar solos. Y aparte deben de tener el entendimiento de que yo ya vencí todo lo que pueda levantarse en su contra. Así que, ¿por qué nosotros nos manejamos muchas veces en temor, no queriendo vivir la vida que realmente a la cual fuimos llamados? Tú y yo tenemos que ejercer la autoridad que Él nos ha dado y caminar en esa autoridad y impartir el reino en esta tierra. Muchas veces tú y yo te decía la semana pasada, no vivimos lo que nos corresponde vivir, porque muchas veces ese poder que debería estar en nosotros, tal pareciera que no está o no se manifiesta. Pero el poder de Dios está en ti. Y eso no debe caber duda en ninguno de nosotros.
Porque si nosotros fuimos resucitados con Cristo, entonces estamos de la misma manera sentados con Él en esa posición de autoridad y de dominio. Quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y se supone que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama Dios. Pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que ¿qué vida nos corresponde vivir? La vida de Cristo. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo no sé si esta sea tu realidad, porque tú y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros quedamos clavados en esa cruz. Nuestra vieja naturaleza quedó clavada en esa cruz. Y una vez que tú y yo venimos a nacer de nuevo, venimos a ser resucitados en nuestro espíritu, tenemos implantado en nosotros una nueva naturaleza que está dentro de nosotros. Así que no hay razón por la que tú y yo queramos estar bajo la ley, porque aquí dice: si fuese la justicia por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Y yo te decía, si tú permaneces bajo la ley, entonces estás haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, porque no tienes el entendimiento de lo que esa obra representa. Cuando tú y yo de manera voluntaria nos estamos sometiendo o sujetando a algo de lo que fuimos hechos libres, estamos haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, porque Él ya cumplió la justicia de Dios. Entonces a ti y a mí ya no nos corresponde estar sujetos bajo una ley de la cual fuimos hechos libres. ¿De qué estamos conscientes? Si tú y yo estamos conscientes de que fuimos crucificados con Cristo y de que ya no vivimos nosotros, eso se debe ver reflejado en nuestras vidas. ¿Tú estás consciente de que eres hijo de Dios? ¿Eso está en tu conciencia? Dice la palabra que el propio Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tú estás consciente de que eres justo? Los que no, los voy a invitar a recibir a Cristo en esta mañana. ¿Cuántos están conscientes de que son hoy justos? ¿Cuántos? Ahora sí te voy a pedir que levantes tu mano, porque quiero ver con quiénes tenemos que platicar esta semana. Debemos estar conscientes de que somos hijos y de que somos justos. ¿O tú estás consciente de que eres pecador? Hay respuestas que a mí particularmente no me gustan. Pero eso soy yo. Tú y yo debemos estar conscientes siempre de que la justicia de Dios fue satisfecha a través de Jesucristo. Evidentemente no es por obras propias, ni es por lo que tú y yo podamos hacer, que tú y yo tenemos ese libre acceso del que se hablaba hace un momento, en el cual tú y yo podemos estar ante la misma presencia de Dios. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo la que pudo hacer que tú y yo fuésemos hechos hijos, fuésemos hechos herederos, fuésemos hechos coherederos con Él. Fuimos redimidos de una vana manera de vivir, que fuimos libertados de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces tú y yo somos justos, y de eso debemos estar conscientes. Hoy yo soy justo. Que haya temas pendientes es otra la situación, porque evidentemente tú y yo estamos en un proceso de santificación, en un proceso en el cual tú y yo estamos siendo transformados constantemente. Pero la categoría de justo ya la pagó Jesús. Así que tú y yo deberíamos estar conscientes siempre de que su justicia
está puesta sobre nosotros y por eso tú y yo tenemos acceso libre. ¿Sabes por qué muchas veces cuando caes o resbalas en alguna situación, lo último que quieres es estar cerca de Dios? Porque no estás consciente que no eres tú el que logra la justicia, sino Cristo es el que pagó. Entonces, cuando tú y yo cometemos algo, cuando resbalamos en algo, lo primero que deberíamos hacer es acercarnos ante la presencia de Dios, porque no hay ningún estorbo para que tú te acerques, porque la justicia de Dios ha sido puesta sobre cada uno de nosotros. Y es por Jesús que tú y yo podemos estar ante el Padre. No son nuestras obras, es la obra de Cristo la que te hace justo. Si tú no estás consciente de ello, por eso muchas veces vivimos en condenación y vivimos alejados de la gracia de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces tú y yo debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú has resucitado con Cristo, tienes vida espiritual y tienes un libre acceso y una relación y una comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Eso dice la palabra. Así que tú y yo fuimos resucitados para esa vida eterna, para esa vida espiritual en la cual tú y yo vamos a tener una relación permanente. Diciendo, entonces, si tú tienes esa condición, si tú has resucitado para esa vida, entonces tienes que buscar las cosas de arriba donde está Dios. Y la palabra que está ahí en el original cuando dice poner la mira es: ejercita tu mente pensando, sintiendo, solícito en hacer caso a las cosas que están donde Cristo está. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Por eso la semana pasada estábamos hablando que si tú quieres vivir en el Espíritu, tienes que hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Tienes que hacer a un lado aquellas cosas en las cuales tú pensabas y meditabas constantemente. Porque te fue implantada una nueva naturaleza, pero eso no quiere decir que tú dejes de pensar en aquellas cosas que te gustaba hacer. Y entonces yo te decía la semana pasada, es una decisión personal. ¿En qué quiero pensar? ¿En qué quiero ejercitar mi mente? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero satisfacer? ¿Quiero satisfacer a mi carne? Entonces buscaré hacer las cosas que satisfacen a la carne. Pero si yo busco agradar a Dios, entonces pensaré en las cosas que a Él le agradan. Y por el Espíritu, entonces yo puedo cambiar la manera de pensar y en aquellas cosas en las cuales yo pensaba o me ejercitaba o en las cuales yo ponía atención. ¿Sí es claro lo que te estoy compartiendo en esta mañana? ¿Esa es tu realidad? ¿En eso pensamos? ¿Pensamos en lo que a Dios le agrada? ¿Lo que a Dios le agrada? ¿O seguimos buscando agradar a nuestra carne? ¿Un muerto puede hacer lo que quiere? Ya está muerto. ¿Y por qué aquí la palabra dice tú ya estás muerto? Pero parece, yo te decía el otro día, como que nos bajáramos de la cruz. Porque tú y yo fuimos crucificados con Cristo. Ya estamos ahí. Entonces el hecho de que tú y yo hayamos muerto a esa naturaleza quiere decir que una vez que participamos de la resurrección de Jesús, entonces su naturaleza
ha sido implantada en nosotros y ahora estamos nosotros en la misma categoría que Jesús está. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa conciencia. Por eso yo te preguntaba hace rato, ¿de qué estás más consciente? ¿De la obra de justicia que Jesús ya hizo o de tu pecado? De la obra de Jesucristo, porque si tú estás más consciente de tu pecado y recordando las cosas, trayéndolas a memoria, entonces estás haciendo a un lado la justicia que Cristo ya ganó para ti. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Dónde están tus pecados? Una vez que tú te arrepientes y dejas que la obra de Jesús venga a tu vida, ¿dónde están esos pecados? En el fondo del mar. Y fueron enviados ahí con un propósito, para que Dios no se acuerde nunca más de ellos. Entonces, ¿Dios está consciente de tu pecado? Si ya lo perdonó, si ya lo hizo a un lado, el hacerte tú consciente de tu condición, ¿es bueno recordar de dónde nos sacó Dios? Por supuesto. Pero no que eso gobierne nuestra mente y nuestros pensamientos el día de hoy, sino lo que debe gobernar es la justicia por la cual tú y yo fuimos hechos libres de esa condición de pecado y de esa naturaleza. Tú y yo fuimos pagados en esa cruz, así que tú y yo ya no tenemos esa naturaleza de pecado. Quiero que me acompañes al capítulo 8 de Romanos. Quiero leer el versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablamos la semana pasada acerca de esto. Así que no hay ninguna condenación ahora. Ya no hay una condición que obre sobre nosotros, porque la justicia de Dios fue satisfecha a través de Cristo. Y tú y yo ya no tenemos esa condición operando sobre nosotros. Tú y yo somos justos. ¿Sabes por qué muchas veces vivimos en condenación? Porque nuestra mente y nuestro entendimiento no ha sido renovado. ¿Qué dice la palabra acerca de la justificación? Acerca de la justificación. Tú y yo fuimos hechos justos. Quiero que me acompañes a Hebreos 10, a partir del verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cada qué tiempo tiene que estar muriendo Cristo? La palabra es muy clara, fue una sola vez porque fue un sacrificio perfecto. Es un sacrificio que vino a sustituir los sacrificios que se hacían en un pasado que no eran suficientes. Pero el sacrificio de Cristo fue un sacrificio único, suficiente, que vino a cumplir todos los requerimientos que el Padre había puesto para que tú y yo fuésemos perdonados. Tú y yo fuésemos hechos justos delante de su presencia. Dice: con una sola ofrenda hizo, ¿qué dice la palabra? Perfectos. Con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Tú eres perfecto? A la luz de la palabra, sí. Porque con una sola ofrenda te hizo perfecto.
Que hay cosas que hay que transformar, evidentemente, porque ninguno somos buenos en nuestra propia justicia. Pero a través de la justicia de Cristo, ¿cómo nos ve el Padre? Perfectos. Porque su sacrificio lo fue. Su sacrificio trae a nosotros esa conciencia libre de pecado. Para que tú y yo entonces podamos andar en la libertad a la cual tú y yo fuimos llamados. Si tú y yo permanecemos con una conciencia cargada de pecado, no podremos caminar en la libertad con la que Él nos ha hecho libres. Y con eso yo no te estoy animando a pecar, ni te estoy diciendo, como fuiste hecho perfecto y como Él te ve justo, entonces compórtate de la manera que sea. No, porque alguien que es renovado en su mente y en sus pensamientos, y la ley de Dios está escrita en su mente y en su corazón, entonces busca agradar a Dios y pensar buscando en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque tú y ya estamos muertos a esa realidad. Así que si tú y yo tenemos ese entender de acuerdo a la vida que fue implantada en nosotros, entonces tú y yo estaremos buscando las cosas de arriba, dejando de agradar a nuestra propia carne. Cuando nuestra mente es transformada, cuando nuestra mente es renovada, cuando la palabra de Dios es implantada en nuestra mente y en nuestra alma, porque en nuestro espíritu está, cuando esa palabra viene a gobernar nuestra mente y nuestra naturaleza humana, entonces tú y yo podemos caminar en esa libertad. Pero necesitamos esa revelación. Si tú no tienes conciencia de que la obra de Cristo fue perfecta una vez y para siempre, y que su ley fue escrita en tu mente y en tu corazón, pídele al Espíritu que Él sea el que revele lo que te estoy diciendo dentro de ti, para que tú y yo podamos caminar en esa perfecta libertad con la que Cristo nos hizo libres. Él dijo: pondré en aquellos días mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo está diciendo: no te conformes a este siglo, sino sé transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que tú puedas comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro Dios. No vayas con la corriente de este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la corriente de este mundo? Porque es lo que agrada a nuestra carne. ¿Por qué nos cuesta trabajo buscar las cosas de arriba? Lo que el mundo ofrece. Pero eso tiene que ver con una renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios va a renovar nuestro entendimiento, de tal manera que tú y yo podamos comprender aquellas cosas que en la voluntad perfecta de Dios son buenas y agradables para ti y para mí. Lo que pasa es que a veces no comprendemos que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir. Pensamos que al tomar nuestras propias decisiones, porque Él nos dio esa libertad, vamos a llegar a donde tú y yo hemos planeado llegar. Déjame decirte que yo por muchos años fui una persona que tenía que planificar demasiado, planear cada movimiento. Tenía yo que ser muy estratégico en muchas cosas. Y eso no solo lo hice en el ámbito de lo profesional, sino lo llevé al ámbito de lo natural. Y yo fui una persona que busqué llegar a cierto objetivo. Y si tú me preguntas si yo logré lo que me propuse, sí. Yo dije: a tal edad tengo que tener esto, a tal edad tengo que tener esto, a tal edad tengo que haber viajado aquí, a tal edad tengo que haber salido del país a tales lugares. Y déjame decirte que todo lo logré. Pero dime, ¿qué me dejó todo eso?
eso que yo logré y que tuve en su momento no se compara con la perfecta, ni buena, ni agradable voluntad de Dios. Porque en una ocasión yo tenía ciertas cosas y cierto estatus. ¿Y sabes qué hizo Dios con todo eso? Me lo quitó. Y entonces al ver todo eso, dije, ¿para qué busqué las cosas de esta tierra y busqué lograr todo lo que quise y alcanzar todo lo que quise, para que al final de cuentas y a la vuelta de la esquina no me quedara yo con nada? Y hay muchos dichos en esta tierra, como dicen, lo bailado y lo viajado nadie me lo quita. Pero ¿sabes que eso es nada ante la presencia de Dios? Eso no tiene ningún valor. Lo que queda es lo que tú y yo tengamos de la vida de Cristo en nosotros y lo que tú y yo en esa vida podamos alcanzar. Y sabes que eso es propósito. Tú tienes un propósito especial por haber sido introducido en el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si tú de una mano te quitas uno de los dedos? Tu mano pierde la funcionalidad. Quítate el que quieras. Uno te da la fuerza, otro te da ciertas habilidades, etc. Tú fuiste colocado en un cuerpo. Así que si tú no cumples tu función en el cuerpo no podrá completamente alcanzar su propósito. Así que tú tienes una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos una función especial ahí. Así que ninguno de nosotros estamos por error en este lugar. Pero para que tú y yo podamos funcionar de manera correcta ahí, debemos vivir de acuerdo a lo que Cristo implantó en ti. A donde tú fuiste colocado, a donde tú fuiste puesto. Así que debemos empezar a meditar en aquellas cosas que están donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios y en todo lo que hay ahí. Y yo te hablé hace 15 días, me parece, acerca de lo que la autoridad y el dominio que Él tiene representa y las áreas de influencia que Él tiene. Y todo eso nos corresponde a nosotros. Eso es lo que nos toca vivir. Para eso fuimos resucitados. No fuiste resucitado para estar en una posición vegetativa. ¿Cuánta gente que la van a resucitar antes hablan con sus familiares y les dicen, ¿sabes qué? Si cae en paro, si sucede esto, vamos a hacer todo lo necesario para regresarlo a la vida? ¿Y qué es lo que le dicen a los familiares? Pero puede ser que por el tiempo que nos tardemos en resucitarlo, quede cuadrapléjico o ya pierda funciones del habla, cognitivas, de alimentación. ¿Qué tipo de vida es esa? Lo mismo te digo hoy. Tú no fuiste resucitado para ser un vegetal en el cuerpo de Cristo. Yo en alguna ocasión escuché a algún predicador decir, bueno, la gente que viene a la iglesia y que solo viene a escuchar y a calentar una banca, esa persona decía, gloria a Dios porque tiene el ministerio de calentar la banca. Ese no es un ministerio. Tú no fuiste resucitado para calentar una banca. Tú fuiste resucitado para reflejar la vida misma de Cristo en su autoridad, en su poder, en su dominio. Así que tú y yo tenemos una función muy particular. 1 Corintios capítulo 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos su intelecto y su entendimiento. Así que a veces también he escuchado personas que dicen, es que entender a Dios, saber cómo actúa, saber lo que hace y por qué lo hace es complicado. No. Si tú tienes esa capacidad y ese entendimiento dado por Él, tú vas a comprender esa buena voluntad de Dios.
porque tú tienes su naturaleza. ¿Sabes por qué muchas veces no entendemos a Dios? Porque no dejamos que el Espíritu haga la obra de revelación en cada uno de nosotros. ¿Por qué fuimos capacitados y habilitados por el Espíritu para funcionar? Porque los dones tienen esa función, tienen el habilitarnos y el capacitarnos para que tú y yo vivamos esa vida. Y sabes que dentro de los dones está el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que no es más que el entendimiento y la manera de ver las cosas a través de cómo Dios las ve. Entonces Él nos ha dado todas las capacidades para que tú y yo podamos ser renovados en nuestro entendimiento y podamos pensar y actuar de acuerdo a como Él quiere que lo hagamos. Así que si tú y yo no cambiamos nuestra manera de pensar, si seguimos pensando en las cosas de esta tierra, difícilmente vamos a alcanzar nuestro propósito y a reflejar a Cristo y su vida que está implantada dentro de nosotros. Pero eso vuelve a recaer en una responsabilidad personal. Renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad de pensar y de ocuparnos de las cosas de arriba y no de las que están en el plano de lo natural, que no nos llevan a ningún lado. Y eso no quiere decir que entonces no hagamos nada que está en el plano natural. Porque también en lo natural Dios te puso con un propósito. Y Él te dio algo especial para que tú cumplas. Necesitas que el Espíritu testifique a tu propio espíritu y te hable. Esa es la vida a la cual tú y yo fuimos llamados a vivir. Tú y yo entonces debemos estar conscientes de que nos acercamos a Dios a través de Jesucristo. Es la única manera. Él dijo: yo soy el camino. No hay otro camino para acercarte a Dios sino a través de Jesucristo. Pero te acercas a Dios por los méritos de Jesucristo, por su sacrificio y por sus obras, las cuales se convierten en justicia para ti. Dice la palabra que tú y yo fuimos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Así que tú y yo debemos acercarnos a Dios de la manera correcta, teniendo esa conciencia de que somos hechos justos por Jesucristo delante del Padre. Y eso debe estar presente en nuestra mente y revelado en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. ¿Es cómo es visto por Dios nuestro mejor esfuerzo? ¿Cómo es nuestra justicia delante de Dios? Como trapos de inmundicia. Eso lo dice la palabra en Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, quiere decir que nuestro mejor esfuerzo no alcanza para alcanzar la justicia de Dios. Así que el que tú te esfuerces por cumplir, como yo te decía, ciertas cosas que están bajo el pacto de la ley, así es como lo ve el Señor, como trapos de inmundicia, porque estás apelando a tu propia justicia. A diferencia de cuando tú y yo venimos amparados bajo la justicia de Jesús delante del Padre. Eso es lo que debe estar en nosotros. La manera de pensar, la manera de acercarnos a Dios debe ser transformada. Debe haber un perfecto entendimiento en nosotros de la manera correcta de acercarnos. Yo en la mañana hablaba con Dunamis y le decía: tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y eso todos lo conocemos. Sabemos que eso dice la palabra. Y cuando Jesús estuvo hablando con aquella mujer, dijo: el Padre busca esos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. Pero yo les decía, la única manera de poder adorar en espíritu y en verdad es saber
que nosotros tenemos el acceso libre hasta la presencia de Dios, no por méritos propios, sino por la justicia que ya fue puesta sobre nosotros para que tú y yo tengamos ese libre acceso. Y cuando tú y yo tenemos ese entendimiento y esa revelación, la manera en que tú te acercas será una manera libre para adorar al Rey. Y eso entonces es agradable delante de Dios. De la obra de Cristo a favor de nosotros. Eso es acercarse de la manera correcta delante de Dios. Ninguno de nosotros tenemos justicia nuestra. De ninguna manera tú y yo pudiésemos habernos salvado, porque ninguno había sido capaz de cumplir la ley. Y por un aspecto que fuese transgredido en la ley, se transgredía toda la ley. Lo que pasa es que nosotros también en nuestra manera de pensar creemos que delante de Dios el pecado se categoriza, que hay pecados peores que otros, y eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que el pecado nos alejó de Dios. Y por mucho que tú y yo nos hubiésemos esforzado por dejar de pecar y por cumplir la ley, jamás lo hubiésemos logrado. Necesitó venir Cristo, necesitó Él cumplir todo aquello y entonces satisfacer la justicia de Dios, ir y con una sola ofrenda presentarse delante de Dios para hacernos perfectos, para que Él pudiese completar la obra en cada uno de nosotros. A eso se refiere la perfección, a que Él complete la obra en nuestras vidas. Así que ya tenemos en nosotros la posibilidad, porque tenemos su naturaleza, tenemos sus recursos, tenemos al Espíritu que revela en nuestra mente y en nuestro corazón la bendita palabra de nuestro Dios. Así que eso es vivir. Tú y yo fuimos resucitados para vida eterna. Pero yo muchas veces te he dicho que la vida eterna no está enfocada al futuro. La vida eterna está aquí. Empieza desde aquí. Y dice, la vida eterna es esta, que te conozcan. ¿Cómo vas a conocerlo? Meditando, buscando, queriendo las cosas de arriba donde está Cristo. Esa es la manera en que tú y yo empezamos a vivir la vida eterna en esta tierra, porque para eso fuimos resucitados. Yo espero que la palabra que hoy escuchaste haya caído en tu corazón y el Espíritu la revele en tu mente y en tus pensamientos, y eso haga una transformación en la manera en que tú y yo nos acercamos a Dios y la manera en que tú y yo nos comportamos, la manera en que tú y yo caminamos, la manera en que tú y yo buscamos agradar a aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Habrá cosas que yo sé que has escuchado en esta mañana que hacen cortocircuito dentro de ti. Yo lo sé. Pero el Espíritu traerá una revelación profunda de su palabra y abrirá nuestro entendimiento a tal grado que tú y yo podamos entender perfectamente las cosas